días, amigos televidentes. Aquí estamos, como siempre, en su programa Hablemos. Nosotros anunciamos para hoy. Buenos días primero, compañero Orlando. Buen día a usted y a todos los amigos televidentes. Nosotros anunciamos para hoy al licenciado José Fernández de Transparencia, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? El CODIAR. Algo así que se llama el consejo que yo quede. Bueno, pero no pudo asistir, se disculpó y vendrá a la próxima fecha, que será el próximo jueves. El próximo jueves. Él se comprometió a venir a hablar con nosotros. Precisamente ayer inició la Semana de la Transparencia en el país. ¿Qué es eso, Rubén? Bueno, es la promoción. Porque aquí hay sol, se ve transparente el día entero. Es la promoción de compra y contrataciones y supuestamente la transparencia en las actividades o operaciones financieras del Estado. Eso no va a la que era usted. Entonces se supone que vimos ahí la directora de compra y contratación dando una serie de declaraciones de que el Ministerio Público no se empodera, pero si no hay sometimiento, ¿verdad? Claro. ¿Cómo puede el Ministerio Público actuar por rumores? Sí, no, lo puede hacer. Lo puede hacer, pero no es una costumbre en este país. Sí. No es una costumbre. Entonces lo que ella tiene que promover la creación de expedientes para que el Ministerio Público pueda actuar con fundamento, no va a ser rumor, porque hay fundamentos. Y ella precisamente sabe que lo primero, los comités de compra de cada una de las instituciones no están creados conforme a lo que establece la ley. Segundo, ni existen en algunos casos. Y tercero, no dan informaciones. Tú pides el acta de compra de algunas compras o de reuniones de ellos del comité de compra para aprobación de algunas compras y no la tienen o no te la quieren enviar. Y en el caso de las licitaciones, del comité de licitaciones. Efectivamente, también eso es parte de que en algunos casos existe simplemente de nombre, no hay un seguimiento por compra y contratación de que se cumpla con la ley, porque Exacto. También ellos deberían tener una supervisión, no vamos a decir que creen un departamento completo de supervisión, pero deberían tenerlo, unos supervisores, que cuando una empresa del Estado llame a una licitación, pues aparecerse de sorpresa y verificar si se están cumpliendo los mecanismos, no de que súbalo a la página y ya. Y lo del registro de suplidores, ¿cómo camina eso? Eso camina bien, porque eso te exige una serie de requisitos que tú debes cumplir. Y luego te registran, pero eso es una cuestión simple. Las personas se registran de acuerdo al servicio que van a ofrecer y entonces trabajan, pero eso es un registro común y corriente, eso es una cuestión normal, que el que quiere registrarse tiene que cumplir los requisitos que establece el Rubén, ¿por qué hay en ciertos sectores la siguiente posición? Le dicen, por ejemplo, a los dirigentes políticos: yo no quiero ser de senador, yo no quiero ser diputado, ni síndico, ni funcionario, yo quiero ser suplidor del Estado. Porque entienden a veces que tienen menos compromiso con una población política que te ayuda al cargo y que van a tener pingüe beneficio. Porque generalmente todavía aquí no hay... Yo criticaba y señalaba que la desaparición de aprovisionamiento del gobierno lo que vino a incrementar la corrupción en las compras. O sea que no lo ha transparentado. No lo ha transparentado. ¿Tú sabes por qué? Porque se llevó al mercado libre, el neoliberalismo fue que se llevó de paro esa institución.
y cuando esa institución existía, obligaba al Estado a primero hacer su compra ahí. Si yo no la tengo, no te la puedo. Entonces, eso había una economía. Vamos a decir que quizá cogían su comisión, pero la cogía una sola persona. Bueno, o sea, posiblemente... Pero también como que se crearon monopolios en ese sentido. No, es que ahí es donde funcionaría perfectamente lo que es la transparencia, lo que es la ley 340. No monopolio, en la readecuación de aprovisionamiento del gobierno, con compra y contrataciones. Rubén, pero por ejemplo, en el caso de Salvador Jorge Blanco, ocurrió que él terminó sometido a la justicia y condenado. ¿Sabes? Es un caso político. Sí, pero... Con 52,000 pesos. No fueron 52,000 pesos. Estábamos hablando de cantidades irrisorias en comparación con lo que tenemos ahora. No, pero fue así, porque fue una compra de una piña y una jodienda. No, 52,000 fueron millones. El sometimiento. Entonces, había un suplidor, o varios, que eran designados en función del interés político y económico, porque el Estado siempre es usado para acumulación originaria. O sea, el grupo que llega al poder, el grupo que llega al poder necesita que quienes le respalden, y estoy hablando en el grupo, llevan un grupo con un presidente, el presidente, pues para próximas oportunidades tengan los recursos con que financiar su proyecto político sin depender de otros. Entonces toman como mecanismo preferente de acumulación las compras y contrataciones estatales. Y en el caso de Salvador Jorge Blanco se hizo con un señor, creo que de apellido Peña, que era el principal suplidor de las Fuerzas Armadas. Pero déjeme decirle algo, porque yo conozco sobre ese caso. Y otro era Peña Valentín era suplidor de toda su vida de la Fuerza Armada y del Estado, no solamente en Salvador Jorge Blanco. El loco tomaron como un chivo expiatorio a Peña Valentín, pero parece porque él venía, yo lo conozco, yo conozco el gobierno de Jorge Blanco. Peña Valentín. Quiero decir que el nivel de las transacciones. No, mire lo que sucedió. Subió. Porque yo investigué mucho sobre esos casos. Y lo que hubo una retaliación del gobierno de Balaguer, que fue Balaguer, ¿te acuerdas? Claro. Que lo metieron preso porque él abandonó la líder reformista y se fue con Salvador Jorge Blanco y este señor de Reintel, ¿cómo se llama? Leonel Armonte, y eso no se lo perdonaron el grupo, y cuando ellos volvieron y tomaron el poder, entonces se empeñaron. O sea, que usted dice que en ese contrato no hubo corrupción, que hubo corrupción. Fue sano. Oye, no, es que yo le voy a decir una cosa, no hay un suplidor del Estado que no tenga que dar sus comisiones, no lo hay corrupción en todo. Ahora bien, lo que yo quiero decirle a usted, que no es, o sea, yo conozco perfectamente, además, perfectamente esos casos, porque estuve muy revisándolo, como la euforia que uno tenía. Eso el país entero lo siguió. Yo decía inclusive que apoyado en la ley 531 que existía sobre el presupuesto, el presidente de ese turno no tenía que ir preso, porque él no era responsable de los recursos que le asignaba a una secretaría. Para eso él tiene una serie de organismos, porque si usted me presenta, por ejemplo, un proyecto, la ley establecía que él asignaba los recursos para cumplir necesidades. No fue con los recursos, es que hubo una orden directa. También del presidente para que se diera preferencia al pago de la deuda con el señor Peña Valentín. Y ese documento, incluso escrito aparentemente de manera informal por el presidente, lo que lo implica en el directamente hecho. En el caso. Y se llegó a extremo, por ejemplo, en el caso del señor de Reintel que usted menciona, que había una prohibición de importación de vehículos. Y ese señor hizo una contratación de unos vehículos que se iban a ensamblar en el país. Y se abrió la veda de importaciones por 24 horas para que él pudiera meter su vehículo.
Entonces no me diga que que no hay que no he dicho que no hay corrupción, estamos equivocados. Entonces, en ningún momento. Ese sistema lo que yo digo es que siempre funcionó. No, y mire, le voy a decir una cosa. Oiga, una cosa, oye, primero no existía la ley 340. No existía la ley 340. Entonces lo que yo traigo a colación es que si ese modelo existiera hoy en día con la aplicación de la ley 340, aplicación de la ley 340, la corrupción mermara, no es que se va a acabar, Está bien. Mermara. ¿Por qué? Porque las licitaciones sobre compra la hicieron sobre organismo y el Estado tenía que verse en la necesidad de suplirse ahí. Anteriormente, porque todas las leyes se violan, anteriormente se establecía que para usted poder comprar en el mercado local, el Estado, usted tenía que llevar una de las cotizaciones, aprovisionamiento del gobierno y que ellos certificaran de que no tenían esos productos. Entonces, si no existían esos productos, era que usted podía salir al mercado, pero que el neoliberalismo acabó con eso. Pues mire, entonces, yo creo que si aplicamos la ley 340 conforme y volvemos y retomamos el provisionamiento del gobierno, la corrupción y el defifarro es otro, porque usted sabe que se hacen licitaciones motrencas para favorecer uno. Pues mire, ¿cómo terminó el gobierno del doctor Balaguer de los 12 años? Con esa dirección de aprovisionamiento del gobierno. Diciendo él, frente a las denuncias de corrupción, que en su gobierno se habían hecho 100 millonarios sobre la base de esa dirección de compras y contrataciones y de manejo doloso del presupuesto. Y después era un cóctel fue. Y después Juan Bosch le mandó la plana a Balaguer diciendo que no eran 100 sino 300 y eso quedó así. Es decir, ahí no se supo. ¿Y ahora hay sobre la, no, pero espérese, hay 15 del Comité Central y del Comité Político, que son los más millonarios. Y entonces esos son como el tiburón que matica y le da comida a la rémora. Pues no son nada, más son 15. No, depende del volumen. No son nada 15. Depende del volumen. Porque si Balaguer hicieron 100 y hicieron depende 15. Del volumen. Entonces, lo que pasa es que la visión de millonario ahora es diferente. Es un vehículo aquí, cualquier profesor lo tiene y cuesta $1 millón. ¿Entiendes? Entonces, vino eso y quedó claro. Aquí hubo gente que creó un INESPRE paralelo y quebró INESPRE, importando y quebraron también los productores agrícolas, productos agrícolas que se producían en el país, para suplirlo a través de los programas de servicio social del gobierno, de la Cruzada del Amor. Quebraron a los productores. La Cruzada del Amor era un atraco a viva voz. Sí, pero lo que le estoy diciendo que esa dirección de compras y contratación, de aprovisionamiento del gobierno, sirvió para muchas cosas aquí. Entonces, no hay garantía en ningún sentido. No sirvió. Mire, no era el ente, no se utilizaba. Fue así que llegó a la quiebra, porque ¿cómo? No se utilizaba. ¿El qué? El aprovisionamiento del gobierno. Ya usted iba y no encontraba ningún tipo de artículo, o sea, porque lo llevaron a la quiebra. Ya no se compraba por ahí porque había que cumplir muchos requisitos, lo hacían directamente. Se creó una mafia en el palacio. Claro, por un señor que era el que monopolizaba todas las importaciones, incluso las que no necesitaba. Ahora sí, te me está hablando. Y entre la PL 480 y ese señor quebraron la agricultura dominicana y el INESPRE. Como él dijo, pero te lo sabes, un niño palaciego que hacía toda la vagamundería del mundo. Fue así. Pero yo lo que entonces aquí ninguna ley, porque aquí hay unos observatorios de institucionalidad internacionales y dicen, bueno, la República Dominicana ha avanzado. Y cuando tú vas a ver los indicadores, que se han creado muchísimas leyes, solamente avanzado en el campo legal. En el campo legal. Pero la práctica. En el marco jurídico. Pero la práctica sigue siendo tan corrupta o peor que en años anteriores. La misma. ¿Por qué? Porque aquí hay un marco legal en todos los sentidos, pero no se respetan las leyes, no se siguen. No se o sea, la práctica apoyada por el poder político se impone al cumplimiento de las leyes. Claro. Entonces nos damos una 34006 su reglamento. ¿Y quién la cumple? No. Pero Jacín tuvo ahí en el órgano rector de compras y contrataciones y no pudo. Y usted sabe que nos metían a todos
en los hoteles y nos llevaban 4 y 5 días para enseñarnos el cumplimiento de la ley. Y cuando retornamos, las cosas seguían iguales. Idénticas. Jacín no pudo lograrlo y Jacín hizo un gran trabajo. Hizo un gran trabajo. Jacín. Y él trató, inclusive, pero él lo decía, que había muchísimas cosas, cuestiones de la ley que eran incumplibles. Exacto, lo que usted habla de la... Nos lo señaló en varias ocasiones. De la declaratoria de emergencia. Dice, eso el Estado no lo puede cumplir. Y esta ley tiene que ser reformada. Y entonces nos están imponiendo modelos de leyes para unificar el régimen legal latinoamericano que no hay forma de darle cumplimiento en el país. Son camisas de fuerza impuestas por el neoliberalismo. Efectivamente. Y él lo planteaba eso, siendo director. Entonces, nosotros sabemos que lo de transparencia es un discurso. Sí, ¿Quién fue la persona que habló más de transparencia? Aquí Leonel Fernández. En su gobierno, aquella vez que decía, no, que la corrupción se lleva en las uñas 130 mil millones de pesos. Y llega al gobierno en el 96, ¿sobre qué base? Sobre la base del discurso de la transparencia, la confianza, la transparencia. Y ya Leonel Fernández no habla de transparencia ni de confianza, porque ese es un discurso agotado. Transparencia de que dónde están los sometimientos a la justicia. ¿Cuántos presos hay? Hay una cárcel especial para corruptos del Estado. No hay corruptos y corruptores. No hay un solo. No, ni lo va a ver. Entonces, todo esto es un discurso. Y hay gente que conoce muy bien esa ley, viene y te dice, así es, y así es que funciona. Pero en la práctica, los hechos se imponen a las disposiciones de la ley. Que no hay el imperio de la ley, aquí no se aplica. Es que no hay institucionalidad. Efectivamente, ahí es donde radica todo. Porque de todos los sectores, lo más importante es la violación de la ley. Entonces, esto de transparencia que tenemos en esta semana, creo que se inició ayer, ¿verdad? Vamos a ver cuáles son las voces. Sí, que hablen de la eficiencia de la OAI, de la Oficina de Libre Acceso a la Información, que si la gente va y le pide informaciones sobre los salarios de los funcionarios y las compensaciones, si se lo dan, eso no lo van a dar. Pero ahí ellos establecen. Un ministro gana, qué sé yo cuánto, 200, 300 mil pesos. Y entonces el hombre se mueve en unos vehículos que eso solo en un mes gasta lo que se dice que él gana nominalmente. Mire, yo venía ahora mismo por la Doctor Delgado y apareció un señor con varias jipetas y varios motores a entrar al Palacio de la Policía. Imagínense quién es. Tránsito interrumpido y qué sé yo cuántas jipetas consumiendo como de 12 cilindros. ¿El de interior o el jefe de la policía? Bueno, fue en el Palacio de la Policía que entró. Bueno, pues debe ser. A las 7 y 15 de la mañana. Debe ser el jefe de la policía. Entonces, así, ¿de qué transparencia estamos hablando? Eso es difícil. Eso es difícil. Pero esperemos que poco a poco vayamos avanzando y que real y efectivamente la ley tanto de transparencia como la ley de compra y contratación, o sea, el marco jurídico que regula esa parte sea funcional. Bueno, esa es una buena aspiración. Porque exacto. Nosotros necesitamos que los recursos que se pierden que sean bien dirigidos, que no se sigan perdiendo, sean bien dirigidos y que los reciba la población en las resoluciones de problemas de necesidades perentorias como parte, el problema del agua, el problema de la salud, el problema de la escuela, el problema de la alimentación, o sea, la eliminación de la pobreza extrema del país. Es uno de los objetivos del milenio que nosotros no hemos ni siquiera acercado el 1%. La brecha digital. La brecha. Estamos atacando el fenómeno del analfabetismo dentro de los objetivos del milenio, pero eso también se está como agotando. Sí, se está agotando. Porque ahora estamos más entregados a promover la reelección que a promover la alfabetización. Efectivamente, se está agotando, ya que ella aprende contigo está muy lejos, esperemos que se retome de nuevo, porque eso era y es algo muy importante para el país, la erradicación del analfabetismo, pero que hay que resolver lo básico. Pero mira, usted ve, por ejemplo, todavía hablando
los barrios de la capital y del interior, la escasez de agua. ¿Cómo es posible, de por Dios? Mira, ayer había una locución, vi yo ahí en televisión, una señora gritando porque ella tiene 7 hijos y no pueden ir a la escuela porque se los sacaron de la escuela porque no tienen uniforme, de la escuela pública. Que deberían donarle los uniformes como parte del financiamiento del 4% del Producto Interno Bruto. No puede darle una camisa, pero darle una franela, que vale menos, aunque la camisa podrían costarte centavos si tú la compras en cantidades industriales. Porque ahí nosotros tenemos lo que se llama la industria de la aguja, INAGUJA, que tiene programas de elaboración de uniforme. Entonces vamos a buscar la forma de que la ama de casa empiecen a ganar sus chelitos en la casa con una máquina de coser, y vamos a dar cursos por barrio, por sectores, para que aprendan a coser y puedan hacer nuestro uniforme barato, y educación con el dinero del 4%, que no sé qué van a hacer con ese dinero, porque no lo están invirtiendo bien. Dotar a todos los liceos y escuelas de uniforme. Libros y uniformes. Desayuno, almuerzo, libros y uniformes. Efectivamente. Eso debería ser gratuito. Gratuito para que, o decir, mire, esos libros, los libros pueden ser parte de la escuela. Tener un locker, nosotros vamos a tener 300 niños en esta escuela, hay 300 libros de cada uno de la materia que se le va a dar. Y se asigna en un locker por aula, para que la maestra, ¿verdad?, sea la fiscalizadora y supervisora de esos libros que están ahí. Al otro día usted llega y viene, usted, si tiene que o decirle, usted tiene que comprar una agenda, los padres tienen que comprar una agenda para que él anote las tareas que tiene que hacer, y simplemente lo que usted va a llevar a su casa son las tareas. O el libro de tarea, que puede ser personal, entregárselo. También. O como usted habló ahorita, de la brechajita, cerrarla un chin. Bueno, el problema es que tampoco no pueden tener en su casa una computadora. ¿Por qué no? Iba a decir que le iba a dar un CD para que hicieran su práctica. Pueden tenerla, pero los venezolanos se la dan, los norteamericanos se la dan. ¿Se la dan los norteamericanos? Bueno, computadores. Yo lo dudo. Su tablet. Yo lo dudo. Yo digo que no se la dan. Yo digo que no se la dan. Se la dan. Mi sobrino que está así. Bueno, yo tengo 3 hijos que estudian allá y no le han dado. Bueno, pues este niño y tienen que comprarla. Y tengo una. Los venezolanos le llaman canaimas. Y todos los carajitos tienen uno. Bueno, ojalá se pudiera hacer y eso. El problema con eso es. Eso cuesta centavos. Y el problema con eso es que entonces a veces los adultos en la casa se la quitan para usarlas ellos y no los niños en las tareas. Porque no hay supervisión en eso. La mamá de los hijos míos tiene que comprar ella la tabla de los hijos y la computadora de las casas. Pero bien, hay otro caso ya que nosotros debemos retomar, y es el caso Miranda. Ayer el Senado aprobó, aprobó la declaración de Miranda como parque nacional, pero es con miedo. O sea que eso no termina el caso Miranda. Porque ahora ellos le hicieron unas enmiendas, unas modificaciones, que hay que ver cuáles son esas modificaciones. Porque es probable que ellos hayan los límites y que cerrar los límites o ampliar los límites. Entonces, si tenemos la Miranda completa, y ahora para favorecer a Falcón le decimos, vamos a declarar parque la Loma Miranda de aquí para acá. Ahí es extracción minera. No, pero así era que decía Falcón, lo que no es un pedacito. Entonces eso es lo que hay que vigilar. Hay que ver si el pedacito de que habla Falcón. Entonces hay que vigilar, está fuera de la protección. Vigilar lo que dice, lo que se estableció ahí en el Congreso, que volvió del Senado entonces por esa modificación.
tiene que bajar de nuevo a la Cámara de Diputados. A la Cámara de Diputados, y eso podría originar otro debate. Eso está como el PRD, lo de Miranda. Sí. Eso no, el cuento de nunca acabar. Es una comisión de los senadores que retienen el informe, que un día lo dan, no, primero cambian los presidentes, un día lo van a dar y no lo dan, que lo mandan de que para el Palacio, ahora vuelven y lo retoman y lo dan, ahora va a la Cámara de Diputados. No, y vi los guacanagarí que tenemos ahí en el Congreso peleando porque el informe es favorable a convertirlo en parque nacional. Y que hay que darle 4.000 millones a Falcondo. ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que Falcondo ha metido ahí? Exacto, que nos dé Falcondo todo, que nos cubra todo el pasivo. El pasivo que lo de cubra. La Loma de la Peguera. Exacto, que lo cubra. Esos barbarazos. Falcondo lo que ha hecho es destruir nuestro pueblo. Que trabajó. Y con una campaña, a mí me acaban de invitar ahora mismo de que a un paseo para Falcondo. ¿Y atrás de qué? Te voy a invitar a un paseo para Falcondo. Vámonos para allá. A mí que no me inviten porque no me interesa. Bárbaros. Ir a conciliar con esa gente. La gente de Falcondo, que lo que han hecho es mucho daño al pueblo dominicano. Se han llevado toda nuestra riqueza de Bonao y han destruido a Bonao. Que dieron empleo. Cualquier otra empresa de vocación agrícola había dado la misma cantidad de empleo. 2.500 empleos. Había dado la misma cantidad de empleo que dieron ellos. Una agroindustria bien montada. Y ha hecho más rico a los productores y a los empleados. ¿Y qué tan bien viven esos empleados? Casas, carros. Vaya a ver a Bonao. En Bonao existe un barrio que le llaman Gringo, que nada más vivían los gringos de la Falconbrí. Hicieron ellos. Hicieron ese barrio para vivir. Gringo. Después las otras partes han seguido igual. Igual, porque eso es lo que digo. No va a ir de la misma miseria y la misma gente pobre. Uno no ve qué impacto económico, social y cultural ha tenido esa empresa ahí, cambiando las condiciones de vida de la gente, porque es un pueblo pequeño. Exactamente. Entonces lo que hay que ver es, en vez de explotar Loma Miranda como quieren ellos, el Estado declarar a Parque Nacional y sus alrededores, crear agroindustria que permitan el desarrollo del campesino de la zona y la creación de empleo, pues, porque los de Bonao quieren que vayan para La Vega y explotar Loma Miranda. Quédense en Bonao. Y usar eso como un parque ecológico. Efectivamente. Y usarlo para visitas científicas. Y yo pienso que esa es una industria que también se puede explotar ahí en Loma Miranda. No se sabe a ciencia cierta porque este no es el fin, que la gente no piense que ya eso está resuelto. Eso no es cierto, todavía no hay una decisión tomada, es solo un informe de una parte del Congreso, pero el caso Loma Miranda sigue en pie, no hay una decisión definitiva de los poderes públicos al respecto. Y aunque ha tratado de apaciguarse el clamor público diciendo que ese es un caso cerrado, la verdad es que no es cierto. Ayer grupos religiosos firmaron un documento pidiendo que se respete Loma Miranda y que sea declarada Parque Nacional. Porque uno pudiera pensar, bueno, estos son unos grupos de agitadores los que están haciendo estas demandas, pero no, toda la colectividad nacional organizada, consciente, ha estado en pie de lucha por el respeto de Loma Miranda. Y ayer fueron pues grupos religiosos, y antes habíamos tenido a todos los profesionales del sector agrícola. Sí, antes a todos los gremios profesionales, a la Academia de Ciencia, que es el órgano científico más importante de la República Dominicana, a la UAS, que es la universidad con la más amplia matrícula de todo el país, que reúne al 50% de los integrantes del sistema, de la población estudiantil. O sea que estamos hablando de una gran comunidad nacional de profesionales y científicos reclamando este respeto, y que el gobierno como que juega a dos cabezas. Un día parece que sí, otro día parece que no. No se define el presidente. Y me parece que esa es la decisión más importante que la ciudadanía debe esperar, que el gobierno dominicano encabezado por Danilo Medina
fija la posición de que Loma Miranda no va a ser explotado. no va a ser explotada por Pero Falcón. tiene miedo el señor presidente. ¿De quién?